Eh, buenos días a todos. Me presento, yo soy Manuel Chávez, académico de la Universidad Andrés Bello en el Departamento de Obras Civiles en Chile. Pues bien, muchas gracias a todos los que están acá por asistir a este primer webinar que está dentro, o está en el marco del Comité de Sostenibilidad e Impacto Social de LACSEIS. En este primer webinar tenemos a nuestro primer invitado, que es José Pablo Aguiar. Él nos va a presentar el tema Innovación en materiales sostenibles, mezclas asfálticas más sostenibles. Les cuento un poco quién es José Pablo. José Pablo es ingeniero civil por la Universidad de Costa Rica. El año 2004 tuvo su licenciatura. Adicionalmente, tiene estudios de posgrados que los realizó en University of Texas en Austin, donde obtuvo el grado de magíster en ingeniería de transporte en el 2007 y su doctorado en el 2011. Además, José Pablo es profesor asociado de la Universidad de Costa Rica y en la Universidad de Fidelitas. Cuenta con experiencia en docencia desde el año 2005, habiendo impartido lecciones de grado y posgrado, tanto en universidades públicas como privadas, a nivel nacional en Costa Rica, así también internacional. José Pablo también se ha desarrollado como investigador en temas relacionados a su área de especialización por más de 25 años, cuenta con más de 40 artículos científicos publicados en revistas de alto impacto también. Eh, Actualmente, José Pablo es miembro del Standing Committee Asphalt Pavement Design and Construction, del Transportation Research Board de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Adicionalmente, es delegado por Costa Rica ante el Congreso Ibero-Latinoamericano del Asfalto, SILA, y miembro de la Academia de Ciencias e Ingeniería de Pavimento. Pues bien, te doy el pase ahora, José Pablo. Tienes aproximadamente 30 minutos y luego queremos dejar 15 minutos para consulta de todos los miembros, los que pueden realizar a través del chat. Nosotros vamos a estar atentos ahí. Así que bienvenido y nuevamente muchas gracias por aceptar nuestra invitación, José Pablo. Perfecto, Manuel. Muchísimas gracias por esa presentación. Espero que me escuchan bien y más bien para aprovechar el tiempo de una vez aquí ya compartí la presentación. La intención es contarles un poquito, ¿verdad? Y esto es lo que se ha venido haciendo a nivel de Costa Rica en el uso de mezclas asfálticas que tienen algún tipo de residuo, algún tipo de material de desecho. Y esto, ¿verdad? Lo vamos a hacer, digamos, de manera general para contarles un poquito cómo se ha venido desarrollando esta situación en Costa Rica. Yo sé que a nivel de la región se ha hecho mucho. Y conozco, ¿verdad? Colegas de Chile, ustedes han trabajado en esto, en Perú y en toda la región, en Argentina. Se ha venido trabajando, pero la idea es contarles un poquito de nuestro caso. Yo sé que cada país tiene sus particularidades y por eso era contarles cómo es que hemos ido metiendo un poquito en este asunto. Todo esto nace, ¿verdad? Porque ya hace algunos años, bueno, ya varios años en Costa Rica se publica una legislación, la Gaceta es como el diario oficial, entonces se publica una ley que promueve el uso de materiales, digamos, que ya han cumplido su vida inicial en proyectos de distinta índole, entre ellos construcción, ¿verdad? Entonces el Estado, las municipalidades, los gobiernos locales o a nivel nacional, pues pueden invertir inclusive un poquito más siempre y cuando cumplan con algunos requerimientos de este tipo de materiales. Y eso ha abierto las puertas, o eso abrió las puertas en su momento para que en Costa Rica se pensara de lo que podemos hacer con situaciones como esta, ¿verdad? Donde se tiene un montón de residuos en muchos casos, ¿verdad? Plásticos, por ejemplo, que son revalorizables, que se pueden volver a utilizar, pero en otros casos, ¿verdad? Hay algunos de estos materiales que inclusive no sabemos cómo disponer o no sabemos, ¿verdad? Cómo se pueden reprocesar para un siguiente uso. Entonces ahí es donde nace, ¿verdad? Esta pregunta, al menos a nivel de investigación, a nivel local, es, bueno, cómo podríamos aprovechar este tipo de materiales en carreteras? Y de hecho, esto nace, ¿verdad? Al menos en el caso de Costa Rica, por allá del 2010, 2011,
¿verdad? Con una pregunta más bien que no era tal vez como lo estamos viendo hoy, sino más bien casi, bueno, podemos aprovechar este tipo de materiales en carreteras, al menos sin afectar la condición de la carretera. ¿Verdad? Como una, digamos, casi que una forma inicial de enterrar estos residuos en la carretera, que sabemos que no es lo correcto, ¿verdad? Y más bien eso ha ido cambiando claramente, pero de ahí es de donde partimos, ¿verdad? La meta inicial era, bueno, ¿cómo no afectar la carretera? Y el proyecto nace para contarles un poquito con un plástico en particular. En Costa Rica, bueno, hay varias asociaciones. Una de ellas tiene que ver con los productores de banano. Costa Rica es un productor importante de banano a nivel mundial. Y el banano, ¿verdad? Para contarles un poquito cómo funciona, y esto ha venido cambiando con los años, pero históricamente, ¿qué es lo que se hacía? Bueno, las plantaciones de banano están expuestas, ¿verdad? A plagas y otro tipo de cosas. Entonces el racimo, el fruto, ¿verdad? Se cubre con unas bolsas, y eso, ¿verdad? Estas bolsas básicamente para que el fruto no se vea afectado por algún tipo de insecticida si se usa, para que no sea afectado por otro tipo de cuestiones. ¿Qué es lo que pasaba? Bueno, y esto estoy hablando, ¿verdad? Tal vez hoy ha cambiado un poquito, pero hace 15 años esas bolsas, ¿verdad? Que tenían un insecticida, que tenían un montón de químicos, se tomaban y se quemaban o se enterraban. Los dos un impacto muy grande, ¿verdad? Porque si se quemaba, bueno, estábamos tirando algunos de estos químicos al aire, y si se enterraba, ¿qué fue lo que pasó? Estas plantaciones están en unas zonas del país donde, por ejemplo, hay poblaciones aborígenes. Entonces, estos químicos, resulta que cuando esos se enterraban, se empezaban a filtrar a mantos acuíferos, y empezáramos a tener chiquitos, ¿verdad? Estas poblaciones que tuvieron problemas de salud. Entonces se nos acerca la gente, los productores, para ver si a nosotros se nos ocurría qué poder usar, qué podíamos hacer con estos plásticos, ¿verdad? Para sacarles algún uso adicional. Son polietilenos de baja densidad, inicialmente son bolsas. Entonces, en ese caso, ¿verdad? ¿Qué es lo que se hizo? Bueno, es donde empezamos a probar cómo utilizar si podíamos utilizar este material en carreteras. Y eso se volvió interesante, ¿verdad? Entonces nos empezaron a acercar otras industrias. Bueno, resulta que de la industria bueno, de los vehículos, ¿verdad? Aquí principalmente las aseguradoras y los talleres nos decían, bueno, tenemos un problema similar, ¿verdad? Cada vez que hay un accidente, viene el seguro, las personas quieren que se les cambien las partes del vehículo que se dañaron en vez de que se reparen. Bueno, pero todo eso está apilado ahí, no sabemos qué hacer con eso. Y generalmente, ¿verdad? Son resinas termoplásticas, igual tienen pintura y demás, pero al final son polímeros también. Y como polímeros, ¿verdad? Tienen una desventaja, que es que duran un montón degradándose, pero eso también podemos verlo como una ventaja, ¿verdad? Porque es un material con características tal vez idóneas para darle durabilidad a un material como la mezcla asfáltica. El estereofón, ¿verdad? O poliestireno, esto se llama de distintas formas en distintos países. eh, es otro, ¿verdad? Que fue un problema ya por dicha. Recientemente en el país se prohibió por ley, ¿verdad? Seguir trayendo pero tenemos un montón de residuos. Entonces, algo que se ha probado, el tema de llantas, ¿verdad? Ni lo vamos a hablar, porque llantas a nivel mundial se ha investigado muchísimo, ¿verdad? Poder utilizar el caucho de llantas en carretera, pero es otro material que por ahí se ha venido investigando. Y por supuesto, ¿verdad? Botellas plásticas, PVC, eso PVC al final, ¿verdad? Es algo que tal vez no hemos, o dejamos más bien de lado, ¿verdad? Porque cuando se calienta, el cloro, ¿verdad? O esos cloruros, hay compuestos ahí que salen al ambiente y sí pueden ser tóxicos. Entonces, bueno, tal vez ese es uno que no es idóneo para este tipo de procesos, al menos a nivel de mezcla asfáltica. Y así, un montón más. Por ejemplo, curiosos, ¿verdad? De la industria farmacéutica, que en Costa Rica también es importante. Bueno, están estos blisters, ¿verdad? Los blisters tienen un polímero, tienen unos adhesivos, tienen un poquito de un aluminio. Es algo que se ha evaluado, se ha considerado. Costa Rica también la moneda, se nos acercó el Banco Central viendo este tipo de investigaciones, y nos consultaban, bueno, ¿qué podemos hacer con estos billetes? Porque el billete sale de circulación porque se daña y demás, los tienen en las bóvedas del Banco Central, pero no, por temas de seguridad no lo pueden usar en nada más. Bueno, entonces, ¿qué pasa, verdad? Si lo aprovechamos en carreteras también. Y así, ¿verdad? Distintos tipos de espuma, por ejemplo, Kevlar también, de la policía, ¿verdad? Que básicamente estos chalecos pues tienen una vida útil, entonces después de cierto tiempo, ¿verdad? Los tienen que descartar y no los pueden botar porque alguien podría aprovecharlo para otro tipo de fines, ¿verdad? Entonces, son materiales que se han venido investigando, todos con características interesantes. Y además, ¿verdad? Porque podríamos llegar a la situación muy, muy bonita que eventualmente, bueno, ya
estos materiales se están aprovechando, se están reciclando, nos vamos a quedar sin ellos, pero también tenemos, que es a lo que se está investigando ahorita, ¿verdad? Es el uso de biopolímeros, de celulosa, por ejemplo, ¿verdad? Distintos tipos de fuentes. Tenemos fibra de coco, de la piña, hemos usado muchísimo de palma, de caña, e inclusive, ¿verdad? Residuos de la industria pesquera. Entonces, bueno, si eventualmente, ¿verdad? No hay polímeros de índole comercial, también biopolímeros es algo que eventualmente puede reemplazar estos materiales para usar a futuro y también son residuos en muchos casos, ¿verdad? De la producción de estos distintos productos, ¿verdad? A nivel agrícola, por ejemplo. ¿Ok? Ahora, les decía que inicialmente lo que hicimos o lo que se buscó analizar es si simplemente podemos meter esa basura ahí para hablarlo de una. Yo sé que a alguien del área ambiental no le gusta ese término, ¿verdad? Pero estos residuos, si podíamos ponerlos en la carretera, pero lo que estamos claros más bien es, bueno, y eso inicialmente vimos, sí, se cumple, ¿verdad? No hay ningún problema, al menos tal vez el comportamiento de la mezcla fáltica no varía mucho, pero la idea más bien es empezar a diseñar un poquito mejor estos materiales y ver si podemos sacar el provecho a este residuo para más bien, de cierta forma, mejorar el comportamiento de la mezcla asfáltica, ¿verdad? Entonces se empezaron a hacer distintos tipos de análisis, ¿verdad? Bueno, primero, porque vean que estamos hablando de mucho tipo de residuo, una gama muy, muy amplia, es qué pasa con este material, ¿verdad? Se derrite, cómo cambia sus características a las temperaturas de producción de la mezcla asfáltica, o si eventualmente, ¿verdad? Más bien a las temperaturas de producción de mezcla asfáltica en caliente, llámese 150, 160 grados, más bien se está degradando, ¿verdad? Y eventualmente, si yo lo quiero agregar, ya no estoy agregando un polímero, sino estoy agregando ceniza, por ejemplo, ¿verdad? Un relleno, otro tipo de compuesto. Entonces es interesante saberlo. Para eso, ¿verdad? Y pues sabemos que hay técnicas, ¿verdad? Técnicas como por ejemplo análisis térmico, DSC, TGA, ¿verdad? Donde podemos ver, bueno, dónde son polímeros, ¿verdad? Entonces son materiales amorfos, dónde están las transiciones de estos materiales, ¿verdad? A una condición tal vez más fluida o más vítrea, ¿verdad? Para saber si eventualmente pues se suavizan cuando yo los caliento para incorporar. Entonces, para conocer, ¿verdad? Cómo está incorporando estos materiales. Se está incorporando, ¿verdad? Como algo ya más fluido, digamos que se derrite y se revuelve, se esparcen con la piedra y el asfalto, o eventualmente está entrando todavía, bueno, como si fuera tal vez caucho, ¿verdad? Una parte de llanta, está entrando, podría entrar como una partícula, ¿verdad? Si yo lo adiciono, ¿verdad? Como si fuera un agregado más. Entonces, eso es importante saberlo porque, bueno, es parte de cómo vamos a diseñar el material. Y también el TGA, ¿verdad? La termogravimetría es importantísima porque también nos va a decir, bueno, a qué temperatura realmente este material está cambiando ya su composición, ¿verdad? Y a qué temperatura está dejando de ser eso, ese material que nos interesa estudiar y ya está pasando a ser otro material, que en general, ¿verdad? Para todo este tipo de polímeros, sí hemos visto, ¿verdad? Que las temperaturas de degradación están por encima de los 200 grados, entonces no debería ser un problema. Ahora, con los biopolímeros puede ser distinto, ¿verdad? Entonces ahí sí es importante que lo analicemos un poquito más. La riología importantísima, ¿verdad? Claro, estamos trabajando con materiales viscoelásticos, entonces, o como queramos llamarles. Entonces, por supuesto, ¿verdad? Saber cómo varía el módulo a distintas temperaturas, a distintas frecuencias de carga y demás, o ante distintas repeticiones de carga es muy importante. Entonces, sí tenemos que estudiar, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, si modificamos el asfalto con estos residuos, bueno, buscar garantizar que efectivamente la resistencia de mi asfalto modificado, pues incrementa, ¿verdad? La intención, decíamos, ¿verdad? Ya no debería ser simplemente enterrar una basura, inclusive a costa de la vida útil de la carretera, el pavimento como tal, sino más bien, ojalá incrementar el desempeño de esta mezcla, ¿verdad? Entonces, son análisis que son obligatorios y que vamos a tener que hacer para entender cómo se comportan estos materiales. Y por supuesto, la morfología y la química es importantísima. ¿Qué es lo que pasa a nivel, digamos, a nivel interno? El material realmente se está incorporando con el asfalto o simplemente, ¿verdad? Se está distribuyendo, me forma una malla, me forma una red que me mejora, digamos, el refuerzo, las características, digamos, de ductilidad y otras propiedades que me interesan a mí en el material. O eventualmente, ¿verdad? Se está agregando casi que como un sólido por ahí que eventualmente podría más bien afectarme en condiciones como qué tan propenso es mi material a envejecerse más rápido y demás. Entonces, todo ese tipo de análisis, ¿verdad? La química no vamos a poder dejarla de lado e inclusive dependiendo.
del porcentaje de material que agreguemos de estos residuos, bueno, la morfología del asfalto puede cambiar completamente y puede pasar a ser algo distinto. Entonces, va a ser muy importante que entendamos eso. Eso podemos verlo a nivel de microscopía, por ejemplo, ¿verdad? Y dependiendo del tipo de residuos, podemos ver, ¿verdad?, que cómo se incorporan estos plásticos, cómo se distribuyen es muy distinto y cómo afectan la morfología es muy distinto, ¿verdad? Ven que algunos hacen como una red, ¿verdad? Y podemos verlos, cambia, digamos, la estructura, digamos, como vascular. Otros cambian la estructura tradicional, ¿verdad? Que un asfalto a nivel de fuerza atómica, ¿verdad? Generalmente están esas famosas estructuras tipo abeja, ¿verdad? Entonces se hacen más grandes, más pequeñitas, o dependiendo de otros materiales como las termofinas o los partes de Bumper, por ejemplo, que cambia la morfología radicalmente. Entonces, bueno, eso es muy interesante también de verlo porque sabemos con qué es lo que estamos lidiando. Y por supuesto la química, ¿verdad? A través de espectroscopía o algún otro método, pues es interesante verlo también para ver qué es lo que está incorporando, confirmar que si lo que se está incorporando es ese polímero o es otra cuestión más, ¿verdad? Que ya cambió sus características y qué efecto tiene eso inclusive en el tiempo. Entonces, ¿verdad? La idea es, como les decía, claro, podemos ver o buscar aprovechar estos materiales, estos residuos, materiales revalorizables en la carretera, en la mezcla asfáltica específica en este caso, pero que básicamente no sea simplemente que tiremos la basura a este material, ¿verdad? Y que la aprovechemos de esa forma, sino que más bien sea que realmente vamos a diseñar nuestro material para mejorar, ojalá, la durabilidad o la vida útil de la mezcla asfáltica como tal y así no solo estar aprovechando este residuo, sino también pues aumentando el ciclo de vida de la mezcla asfáltica y ojalá que a futuro podamos reciclarlo, también la mezcla, agregarle más residuos y demás, ¿verdad? Entonces se vuelve un proceso muchísimo más, mucho más circular. Para esto, ¿verdad? Hemos propuesto digamos, algún método o alguna metodología que en la normativa nacional, de manera que si esto se debe utilizar, y ya vamos a ver por qué esto va a ser importante, que si se va a utilizar, bueno, o si yo voy a proponer utilizar algún tipo de residuo, que ese residuo funcione, ¿verdad? Entonces primero hay que analizar el residuo, ¿verdad? A ver si tiene algún riesgo ambiental, que si tenemos que tratarlo de antemano, que si se me va a degradar o no a temperaturas de producción. Y posteriormente también, ¿verdad? A nivel de mezcla fáltica, vamos a ver que por ahí vamos a tener algunos tipos de ensayo. Y esto se volvió muy importante porque hace aproximadamente unos 5 años la Asamblea Legislativa pasó una ley que decía, y esta es específica para carreteras, y dice, ¿verdad?, que básicamente a la fecha de hoy el 50% de la mezcla asfáltica colocada en carretera, ¿verdad?, en cualquier proyecto vial, tiene que tener material de reciclaje o algún tipo de residuo. Por supuesto, esto es muy abierto, ¿verdad? Esto puede contemplar el uso de RAP, ¿verdad?, de mezcla asfáltica reciclada, que en Costa Rica, ¿verdad?, no es algo que se ha hecho mucho. Hasta ahorita, digamos, que se está empezando a utilizar realmente. Pero hubo mucho interés de la asamblea, ¿verdad?, de más bien aprovechar este otro tipo de residuos. Entonces la intención, ¿verdad?, es que vean que prácticamente la mitad de toda la mezcla asfáltica que se coloca en el país tiene que tener algún porcentaje de algún material de residuo. Entonces por eso es que esto empieza a tomar fuerza y se empiezan a hacer, ¿verdad? Empieza a haber presión para que tengamos casos de estudio. ¿Verdad? Aquí vamos a partir un poquito de la historia de estos primeros estudios que evidentemente fueron a nivel de laboratorio y inicialmente, ¿verdad? A nivel de mayor escala, los que se hicieron fue con PET, ¿verdad? Botellas plásticas, ¿verdad? Como las botellas de agua o de gaseosas, en contenidos relativamente bajos, ¿verdad? Y ahí probamos un poquito más. Hemos analizado vía seca y vía húmeda, ¿verdad? Y por vía seca me refiero simplemente a agregar este residuo como si fuera una piedra más en la mezcla, ¿verdad? Tengo el residuo, tengo la piedra y tengo el asfalto, lo revuelvo todo junto. Cuando hable de vía húmeda me refiero, bueno, que primero modificamos el asfalto para ver si modificamos las propiedades del asfalto con ese residuo y luego el asfalto lo mezclo con la piedra, ¿verdad? Entonces, vean que, porque inicialmente, ¿verdad?, había mucha preocupación, bueno, ¿qué va a pasar? Estos plásticos, ¿verdad? Y demás. Por acá les muestro, ¿verdad? Así, en manera muy manual, muy visual, simplemente la mezcla de estos materiales. Ya que esto es muy, muy rudimentario, pero es más que todo para mostrar que esto al final se va a mezclar y después de que esté mezclado prácticamente es imperceptible que ese plástico va a estar ahí. Realmente hay que poner mucha atención para ver que en los bordes que hay alguna partícula de plástico no mezclada, que esto está diseñando bien, pero bueno, eso,
¿verdad? Es simplemente porque está la preocupación, bueno, ¿cómo se van a ver estas carreteras? Y más, al final, eso realmente no es algo que varíe. Y tal vez ya aquí, ¿verdad? Viéndolo en una pastilla a nivel de laboratorio, ¿verdad? Pues prácticamente es imperceptible. Si la cortamos, por aquí marcamos más o menos dónde están las partículas de asfalto, perdón, de plástico, un cierto contenido. Vean que por ahí es prácticamente difícil de ver. Y en carretera, ya vamos a ver ahorita todavía más complejo. Sí hemos tratado, ¿verdad?, usar porcentajes de plástico altos. El tema, ¿verdad?, es que la densidad del plástico es tan baja con respecto a los otros materiales que agregar cantidades por peso bajitas de plástico hace que el volumen aumente un montón. Entonces ahí sí hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Generalmente hemos trabajado con porcentajes bajos porque ya porcentajes altos, ¿verdad? Ya si la mezcla se vuelve susceptible, por ejemplo, a temas de adhesión, a temas de deformación. Esto estoy hablando, ¿verdad? Cuando ya superamos, por ejemplo, un umbral de un 7% que ha sido nuestra 7% a nivel de mezcla, ¿verdad? Como porcentaje de peso de mezcla. Sin embargo, con porcentajes menores, pues se ha podido manejar y ha sido interesante el comportamiento. Una vez, ¿verdad?, que superamos la etapa, digamos, de laboratorio, pues empezaron a hacer, digamos, pruebitas de bacheo también a nivel controlado con este material para ver qué tan trabajable era principalmente y demás, y validar si esto eventualmente funciona. Entonces, como les decía, ¿verdad? La investigación la hemos hecho con muchos materiales, con PET, botellas plásticas, polietileno de alta, baja densidad, PVC, blisters, ¿verdad? Y aquí pongo un resumen de algunos, pero hemos venido trabajando, como les decía, ¿verdad? Con una gama bastante amplia. Hemos analizado vía seca versus vía húmeda. En general, ¿verdad? Yo creo que esto es algo que se ha visto históricamente. Generalmente, si yo modifico el asfalto, pues se obtienen mejores resultados a nivel de desempeño. Sin embargo, en Costa Rica hay una particularidad que se las comento, que es que existe un monopolio en la venta del asfalto que tiene el gobierno. Y generalmente la empresa, esta de asfalto que se llama Recope, la refinadora, simplemente compra, realmente ya históricamente no refina. ¿Y qué es lo que pasa? Al tener ese monopolio, ¿verdad? Generalmente ellos solo importan un tipo de asfalto, es lo que tenemos en el país, ¿verdad? Es una limitación importantísima. Y al ser un monopolio tampoco permiten que vengan empresas que modifiquen asfaltos y revendan el asfalto ya modificado. Entonces eso nos limita muchísimo porque lo que termina pasando cuando se quiere utilizar algún tipo de modificante es que recaen los contratistas, ¿verdad? En las empresas contratistas que tengan que tener su propia planta de modificación. Y como eso es una inversión muy grande, generalmente las que tienen esa capacidad hacen, ¿verdad?, con modificantes que tal vez no son los que brindan mayores beneficios o hasta a veces tienen problemas con esa producción. Entonces, aquí siempre nos interesa analizar la vía seca, que tal vez no es la que nos da el mejor beneficio, pero es lo que se puede utilizar, se puede producir aquí en prácticamente cualquier planta, porque de nuevo ahora tenemos la limitación en el tema de la modificación de los asfaltos. Entonces, bueno, estos materiales, ¿verdad? Estos mezclas asfálticas modificadas vía seca, vía húmeda, las hemos analizado, resistencia a fatiga, resistencia a deformación, qué pasa con el módulo, ¿verdad? Si se me rigidiza más o si tengo efectos, ¿verdad? Baja temperatura, alta temperatura y demás. Entonces, eso es muy importante para poder definir, bueno, efectivamente estos materiales con respecto a una mezcla de control típica que se produce en el país, ¿verdad? Contra la que estemos contrastando, tengo una mejora, ¿verdad? Que es como el requisito básico que queremos analizar. Si queremos ampliar la vida útil de mi carretera, ojalá utilizando este tipo de residuos en un porcentaje aceptable. Pasamos de escala, ¿verdad? Entonces se hacen ensayos a escala natural. Esto todavía con condición controlada en laboratorio. Entonces se construyen los primeros tramos de mezcla asfáltica modificada con este tipo de residuos. Y ahí, ¿verdad? Con pavimentos instrumentados, pues pudimos determinar que realmente hay una mejora en la resistencia de esta mezcla asfáltica. Este es el tipo, digamos, de ensayos acelerados que tenemos posibilidad de hacer en Costa Rica, ¿verdad? Es un ensayo lineal, pero al menos ya que estamos hablando de que son cargas a escala real, y ya es un proceso acelerado para determinar, bueno, si efectivamente esta mezcla, ante esas condiciones, ¿verdad? Es un ensayo acelerado, pero ya ante una situación un poquito más real o más que asemeje más un tránsito real, los materiales funcionan. Y ya con esa validación, pues ya ahí sí nos tiramos literalmente a la calle, ¿verdad? Para construir los primeros tramos de prueba. Los primeros tramos experimentales fueron en la universidad.
Se utilizó un 1% en este caso, ¿verdad? Para este primer tramo, 1% fue por vía seca, ¿verdad? 1% de PET por, eh, por peso de la mezcla asfáltica. Eso básicamente, ¿verdad? Corresponde a digamos, una botella plástica por cada kilo de mezcla asfáltica. Esta, bueno, tal vez aquí la imagen no ayuda mucho, pero estamos hablando, ¿verdad? Una botellita de estas de 600 mililitros, básicamente, por cada kilo de mezcla. Y se construye este primer tramo en el campus universitario. Es una ruta, ¿verdad? En instalaciones, bueno, aquí ya se los voy a mostrar en las instalaciones deportivas de la universidad. ¿Cómo se construyó? Vean que fue completamente artesanal. Se dosificó, digamos, por la banda porque se incorporaría filler en una planta híbrida y básicamente íbamos dosificando el plástico por tiempo. Esta es una planta de bache, básicamente, solo que el agregado se seca en un tambor, pues por eso les digo, ¿verdad? Que es como compuesta y simplemente íbamos dosificando por tiempo, ¿verdad? El PET molido, un 1%, ¿verdad? Para garantizar que en cada bache hubiera la cantidad deseada. Eso fue, ¿verdad? Completamente artesanal porque las plantas no estaban adaptadas para esto en ese momento. Entonces ahí íbamos con el cronómetro y demás, más o menos agregando y sabiendo, ¿verdad? Que aquí hay una variación. Eso se desarrolló, se produjo la mezcla y aquí, digamos, una de las encuestas que hicimos inicialmente fue consultar, bueno, no decirle absolutamente nada de esta particularidad a las personas o a la cuadrilla que iba a colocar para luego preguntarles, ¿verdad?, cómo habían sentido la colocación. Parte de lo interesante era que ellos decían, bueno, nadie se percató de que realmente ahí hubiera algún residuo, como en este caso el plástico. La trabajabilidad no varió absolutamente nada, ¿verdad? Porque ellos no lo vieron afectado y se colocó sin ningún problema realmente. Ahí está, ¿verdad? Este es el tramo inicial. Vean que bueno, es una callecita de dos carriles, pero por acá pasan buses, pasan vehículos pesados, ¿verdad? Porque es también una ruta de servicio de la universidad donde van unas bodegas y demás. Está abierto, ¿verdad? A tránsito. De profesores, estudiantes y al público, ¿verdad? Cualquier persona que pase por ahí. Entonces tiene un tráfico, no es alto, pero sí tiene un tráfico relativamente pesado. Y ese tramito que ahí está recién construido, hoy que ya tiene 5 años, está prácticamente, lo que se puede ver, ¿verdad? Tal vez un desgaste a nivel superficial más por temas de oxidación y demás, pero no tiene daño. Entonces se ha comportado realmente bien. Con esto pasamos ya a algunos casos con municipalidades o gobiernos locales, eh, donde también, ¿verdad? En otro tipo de plante, bacheo, esto también fue con PET en este caso. Se incorporó de una manera distinta, ¿verdad? En este caso, para esto directamente al tambor, perdón, no, al pulp mill, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El plástico como tal, el residuo. Y igual en este caso, ¿verdad? Fue para mezclas de bacheo que igual, ¿verdad? Se hicieron las mismas preguntas, cómo lo notaron diferencias y demás, y no hay esa percepción, ¿verdad? Se trabajó exactamente igual que una mezcla convencional. Entonces eso, ¿verdad? También nos da una cierta tranquilidad de que el material, ¿verdad? No es algo que va a complicar el proceso de producción o colocación. Con colegas de Bolivia hicimos también un caso de estudio, digamos, afuera, pero en donde estábamos involucrados nosotros, se hizo lo mismo, ¿verdad? Esto fue en La Paz. Entonces ahí se recolectaban también las botellas, se molió todo esto digamos, en la misma empresa que colocó, ¿verdad? Con unos molinos muy sencillitos que se habían importado de China, a un tamaño, vean que básicamente son como flakes, son como juelitas, como de 1 milímetro, más o menos, lo que se incorpora. Se produjo, ¿verdad? Y este de hecho se contrastó contra una mezcla convencional, se colocaron ambas, un carril convencional y otro no, y vean que también no hay diferencia. Por ahí, ¿verdad? Se podía notar en algunos casos, no sé si en unas partículas de plástico por ahí, que eventualmente uno podría notar, pero es mínimo, ¿verdad? Y realmente casi que uno tiene que agacharse, ir gateando por la carretera para notar este tipo, que realmente ahí eso estaba por acá. Y se siguieron haciendo tramos, ¿verdad? Por ejemplo, en Costa Rica, ya aquí en un parqueo se ha colocado también una cantidad. Este ya fue un híbrido, ¿verdad? Porque este se usó PET y botellas estas de plástico de alta densidad, las que son blancas, por ejemplo, detergente y demás.
igual, ¿verdad? Se trabajó y este es un parqueo, como un patio de carga, ¿verdad? Entonces ahí está pasando maquinaria pesada todo el día, ha funcionado bien. Esto de hecho es, bueno, previo bueno, cuando estaba haciendo la colocación y se ha tenido otra experiencia. De hecho, esto no pude actualizarlo, pero esto fue en el 2000, como del 2020 al 2023, ¿verdad? Que se han venido colocando proyectos en estos son en gobiernos locales les ha interesado el proyecto y han venido solicitando ya para darles una idea, ¿verdad? Para este año, el corte, que estaba más o menos haciendo una encuesta, se han colocado aproximadamente como unos 5 millones de botellas, si queremos verlo así, ¿verdad? 5 millones de estas botellas plásticas. Vean que los porcentajes que se han colocado ustedes me pueden decir, bueno, no es tanto, ¿verdad? Son porcentajes bajitos. Y eventualmente también hemos analizado que se puede trabajar porcentajes más altos. Ya empieza a haber ciertas dificultades, pero se puede. En la práctica no se ha hecho porque hay una dificultad que es el tema aquí ya, digamos, de la logística, ¿verdad? La recolección de los residuos, el procesamiento, entonces generalmente cuesta, ¿verdad? Porque y la producción de mezcla fáltica, cuando llega la orden al contratista, tiene que ser algo muy rápido y mientras se recolectan los materiales, hay campañas de recolección y demás, eso toma su tiempo. Entonces, por eso generalmente se han utilizado porcentajes bajos ya ahora sí en campo, ¿verdad? Pero esta cantidad de botellas, le estoy hablando, a la fecha de hoy ya se han colocado aproximadamente que como unos 70 kilómetros de carretera de distinta índole, ¿verdad? Que tienen este tipo de residuos. Y ahí están todas, ¿verdad? Ninguna ha tenido algún problema de deterioro, ¿verdad? Importante, algo, ¿verdad? Inesperado. Sí, se han estado monitoreando varios de estos tramos, ¿verdad? Porque también, pues, ha estado hecho y esto sí quiero ser muy transparente, ¿verdad? Ha estado la consulta también de colegas del área ambiental, bueno, ¿qué pasa con esta preocupación de los microplásticos, ¿verdad? Puede ser que eventualmente estos plásticos que están ahí atrapados, ¿verdad? Pues salgan, se vayan por el alcantarillado y terminen yendo al mar. Bueno, es algo que se tiene que analizar y que se está analizando, ¿verdad? A ver cómo podemos cuantificar eso, pero eso básicamente es lo que queríamos contarles. Vean que acá, les decía, ¿verdad? El tema ambiental en Costa Rica es relativamente importante, es de mucho interés. La industria de pavimentación, ¿verdad? No es una industria que se ha visto como algo muy limpio históricamente, al menos a nivel país. Entonces, sí se está haciendo mucho esfuerzo, ¿verdad? Se está trabajando en temas de LCA, de análisis de ciclo de vida, ¿verdad? Etiquetas ambientales o declaraciones ambientales de producto para la producción de mezcla. Y si podemos además aprovechar, ¿verdad? No solo reducir la huella en la producción de la mezcla asfáltica, la huella de carbono, por ejemplo, sino también reaprovechar este tipo de residuos, pues definitivamente estamos teniendo un producto mucho más verde que además, ver aparte de lo que estamos estudiando ahorita, para adelantarme, es ver qué tan reciclable es, ¿verdad? Entonces, bueno, ya aquí esto se colocó y está funcionando bien, pero queremos reutilizar a futuro, ¿verdad? Esa carretera cumplirá su ciclo de vida, lo removeremos. Bueno, ¿qué pasa si queremos reutilizar ese RAP, agregarle un poquito más de residuos y seguir con este proceso, ¿verdad? ¿Cuánto ciclo me permitirá? Porque también, ¿verdad? No sería correcto decir, ok, aprovechemos plástico ahorita, pero luego el RAP no puedo utilizarlo. Entonces también sería un error importantísimo. Entonces, bueno, eso a grandes rasgos es lo que queríamos contarles, ¿verdad? Les decía, y fue con mucho gusto podemos conversar, ¿verdad? Ya detalles un poquito más técnicos, la idea aquí era como mostrarles este panorama de lo que hemos venido haciendo a nivel nacional, ¿verdad? Con el uso de distintos tipos de residuos en mezcla asfáltica. Y con eso yo creo que termino. Más bien. Me pasé un pelito, pero bueno. Muchísimas gracias, José Pablo, por tu presentación. Eh, bueno, ahora, como bien dije al inicio, vamos a tener un espacio para consultas, algún detalle que quieran puntualizar a alguien, y así también le damos espacio a José Pablo que pueda profundizar en alguna de las cosas que por tiempo a veces no se puede profundizar tanto. Así que eh, desde ahora en adelante queda abierto la ronda de consultas. Como para romper el hielo, puedo comenzar yo. Eh, Hablabas tú de la normativa que ustedes tienen en Costa Rica respecto a porcentajes de residuos que
escuché bien, es como que están obligados a incorporar ciertos porcentajes de Correcto. residuos. Sí, señor. Me, me gustaría entrar justamente en ese tema. Eh, ¿Esos porcentajes están asociados a qué tipo de residuo ustedes van o la normativa les dice que pueden incorporar? No, no, no. De hecho, está abierto, está completamente abierto. Parte de la normativa, esta legislación pasó hace 5 años, pero fue una ¿Ya? transición. Decía, ¿verdad? La legislación, bueno, primero hay que estudiar materiales, hay que generar algún tipo de procedimiento para validar materiales y es gradual, ¿verdad? Entonces, a los primeros 2 años hay que incorporarse un 15%, ¿verdad? O no, Ok. más bien, no incorporar un 15%. De la producción de mezcla falta, un 15% tiene que tener residuo. Luego, ¿verdad? A los de 3 a 4 años ya es un 30 y después de 5 años, donde estamos ahorita, el 50% de la mezcla fáltica producida tiene que tener algún residuo. Eso no quiere decir, ¿verdad?, que las carreteras tienen que tener 50% de material reciclado. Lo que dice, ¿verdad?, es que el 50% de la carretera, digamos, tiene que tener, aunque sea un 1%, algo, ¿verdad? Algún tipo de residuo. ¿Qué material es completamente abierto? ¿Verdad? Es completamente abierto, nada más que el requisito que establece es que se cumpla con los parámetros de la especificación nacional en cuanto a pavimentos, ¿verdad? Y que cumpla con requisitos de desempeño que son los que nos piden. Los requisitos aquí a nivel nacional son, hay un requisito, rueda de Hamburgo, y un requisito Ujú. en fatiga a 4 puntos, tiene que cumplir con un valor mínimo, que eso es Perfecto. lo que se pide a todas las mezclas, independientemente de lo que se use. Ujú. Perfecto, perfecto. Claro, pero eso es un poco lo que me llama la atención porque estos parámetros están más asociados a lo dinámico-mecánico, ¿verdad? Claro. Pero tú hacías un punto ahí respecto a que, claro, estamos incorporando un residuo, está abierta de alguna manera la puerta que tú puedas generar, o sea, puedas ingresar esos residuos, pero la parte química, la parte ambiental, no está incorporada dentro de esta misma normativa. O sea, tienes que cumplir con estos porcentajes, o sea, tienes que cumplir con estos parámetros operacionales, pero ¿qué pasa con estos otros parámetros? Correcto, y eso es más bien por dicha ha habido una buena relación a la fecha, ¿verdad? Como de la academia con la industria. Ujú. Porque los contratistas no, pues, no tienen, ¿verdad?, la capacidad para ver el análisis ya de material. Entonces, cuando ellos Claro. van a utilizar ¿verdad?, se van a aventurar a usar algún tipo de estos materiales, siempre se han acercado a alguna universidad, ¿verdad?, como para hacer este tipo de análisis y validar inicialmente que funciona. La normativa, ¿verdad? Digamos, es un poquito escueta la ley en sí, ¿verdad? Mm. En cuanto a sí, que no puede generar gases, que no puede generar otro montón de cosas distintos a los que ya está generando por default, digamos, la producción de mezcla. Eh, pero eso es algo, ¿verdad?, que definitivamente es mejorable. Ya no hay como un reglamento específico o en el manual en la norma actual de la especificación de construcción de carreteras, no hay algo al respecto. Que se está proponiendo para la siguiente revisión. Sí, ¿verdad? Ya requerimientos, Mm. digamos, térmicos, químicos y demás, sí, porque claro, ¿verdad? Aquí alguien podría llegar a echar algo peligroso, ¿verdad? Y que nadie se dé cuenta o que pase por alto de- de alguna, de algún control de calidad. Pero sí es una muy buena opción y es un riesgo, ¿verdad? Es un riesgo importante. Claro, Porque sí, hacia, al final, con lo único que hay que cumplir formalmente es con desempeño, con la parte física, ¿verdad? Pero la parte mm, química, digamos que la estamos analizando indirectamente, pero no está reglamentado. perfecto, perfecto. Nuevamente indico que está abierto, pueden cada uno habilitar también su micrófono y poder hacer sus preguntas. Perfecto, acá tenemos a Leonardo Sierra que está levantando su mano, así que adelante, Leonardo. Gracias, Manuel. Gracias, José Pablo, por la presentación, muy clara e ilustrativa. Yo no soy experto en asfalto, ¿vale? Por si acaso digo algún término que no sea tan específico, pero sí he tenido la oportunidad de trabajar con un equipo que sí que es experto en el área. Eh, y dentro de lo que nos hemos podido trabajar acá en Chile, hemos visto cuál es el aporte que tiene socialmente estos productos innovados, llamémosle. Estos productos innovados dentro de los productos que actualmente existen, que en la mayoría de los países latinoamericanos son importados, ¿vale?
y con el propósito de identificar cuánto es el aporte social que tendrían estos productos de economía, estos productos innovados, estos materiales que revalorizan, digamos, desechos, con el enfoque de economía circular. Y dentro de nuestra experiencia nos ha pasado que nos encontramos con que a la hora de, por ejemplo, proponer un producto innovado que no está en el mercado, pero que queremos compararlo con productos que sí que lo están, para ver cuánto sería el aporte a la sostenibilidad social, de repente tenemos que ocupar métodos que son muy prospectivos, es decir, imaginarnos qué pasaría en esos escenarios y en ese intertanto le preguntamos a cada uno de los posibles actores qué opinan respecto de esto. Acá nos hemos encontrado con ciertas situaciones como que, por ejemplo, por mucho que la ciudadanía o que el contexto que ve el producto en sí, no existe un impacto normalmente mediático que, que ellos le encuentren un valor a estas condiciones de revalorización de los residuos dentro del día a día, digamos. Y si también se lo preguntamos normalmente a las empresas se van directamente a la normativa y dice, bueno, si la normativa nos lo exige, nosotros lo hacemos. Pero digamos que iniciativa propia les cuesta un poco que el incentivar ese tipo de cosas. Y por otro lado, si nos vamos al sector público, a los reguladores, eh, también acá por lo menos en Chile piden muchas eh, están muy amarrados de las condiciones técnicas del producto para poder incluirlo en sus manuales que autorizan el uso. Y Mm. entre eso y también un tanto, obviamente, los procesos gubernamentales que permiten la autorización de algo hasta que no estén completamente seguros. Y normalmente que en Chile primero miran a ver si esto funciona en otro lado para poder ver si lo colocan dentro de la reglamentación. Esto allá, cómo se ve, José Pablo? ¿Es algo Sí, parecido? Todo, no sé concuerdo, aquí ha pasado algo interesante, ¿verdad? Y de hecho, aquí parte de lo que se habló, porque nosotros inicialmente, ¿verdad? Cuando se tuvo esta idea, les cuento, esto inició, ¿verdad? Pues les hablaba por allá del 2002, 2011, 2010, ¿verdad? Aquí estamos, claro, en Costa Rica, ¿verdad? Y principalmente la industria de construcción de carreteras es bastante tradicional. Aquí no les gusta el cambio fuerte. Entonces sabíamos que la única forma casi que varíen, que utilicen algo distinto es obligándolos. Entonces por eso, ¿verdad? Nos acercamos a la Asamblea Legislativa y hubo toda una lucha, ¿verdad? Pero por eso es que surge la ley. De hecho, la ley, ¿verdad? Obligarlos fue como la forma que encontramos si queremos involucrar a esta industria. Hay otra, ¿verdad? La industria, digamos, del concreto y demás, en eso sí han sido más proactivos, pero al menos los asfalteros sí han sido un poquito más ha costado más moverlos. Entonces, bueno, tocó moverlos a la fuerza, digamos, ¿verdad? Eso, y así de, bueno, si ya está por ley, pues tienen que hacerlo. Y algo curioso, ¿verdad? Porque parte de lo que veíamos acá también es, bueno, cómo se le da esto un enfoque social. Eh, Algo curioso es, como vieron los resultados, generalmente ya en los casos de aplicación, el porcentaje de plástico ha sido bajito. Pero ha empezado a subir. ¿Por qué era bajito? Bueno, porque eran las mismas empresas las que tenían su campaña de recolección. Ellos, ¿verdad? Las empresas estaban mandando camiones ¿verdad? Por la zona cercana de ellos a recolectar plásticos y más, pero para ellos, ¿verdad? Es algo que no es su proceso normal. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Bueno, se acercaron o levantaron la mano asociaciones comunales. Y estas asociaciones, ¿verdad? Lo que dieron esto fue como una oportunidad de negocio. Todas estas asociaciones comunales, ¿verdad? Y generalmente están conformadas en muchos casos, ¿verdad? Por mujeres, amas de casa, ¿verdad? Inclusive madres solteras y demás. Bueno, ellas han hecho estos grupos, en estos grupos comunales, recogen las botellas de distintas comunidades, han comprado sus molinitos, ¿verdad? Entonces procesan el plástico y se lo venden o se lo brindan a un bajo costo al contratista. Entonces les facilita ellos el proceso y también, ¿verdad? Está dándoles trabajo y están, ¿verdad? Generando un ingreso alterno
con esta actividad. Y esto se ha venido, ¿verdad? Se empezó a dar con estos plásticos. Les decía que estamos con el tema de ¿verdad? Con residuos también agroindustriales, por ejemplo, de la piña y demás. Lo mismo está sucediendo en estas zonas, ¿verdad? Porque generalmente los hombres son los que van y recogen la piña y las mujeres más bien a veces están en la casa y más bien están aprovechando estos residuos para hasta generar más. Entonces, es un fenómeno interesante que se ha venido dando porque, de nuevo, ¿verdad? Hay una resistencia del productor de mezcla fáltica como tal, pero ya con todos estos impulsos, pues parece que la cosa, el panorama ha venido cambiando. Y ha sido un fenómeno interesante que se dio. Sí. Muchas gracias, José Pablo. Tenemos una siguiente consulta. Bienvenido a Alejandro Caroca. Tiene ahí su mano levantada, así que adelante. Gracias, Manuel. Bueno, felicitaciones, José Pablo. Bueno, también ahí a Leonardo, al subcomité de investigación, a Juan Francisco también, que estuvieron organizando, y también a José desde la ACSEI. Yo tampoco soy experto en asfalto, probablemente soy de los más alejados al área. Y bueno, me tuve que incorporar un poquito más tarde porque estaba en reunión, pero no sé si se habrá abordado este tema al principio, pero la consulta que tengo, José Pablo, es la siguiente. A propósito, bueno, de la investigación y de la implementación y de lo que comentaba respecto a los resultados de esta implementación, eh, ¿has logrado identificar cuáles son o serían las principales barreras que podrían dificultar esta implementación de manera más masiva de las mezclas alfásticas en proyectos viales? ¿Hay alguna barrera en particular que sea limitante para poder implementar esto masivamente? Estoy pensando, obviamente, no solamente en Costa Rica, sino que a nivel latinoamericano, por ejemplo. Digamos, ya en el caso de la implementación, ¿verdad? Porque podríamos decir, ok, tal vez la parte del diseño y demás, pues ahí te puede tener sus limitaciones dependiendo de la tecnología y demás. Pero lo que nos ha costado principalmente, como les contaba, es casi que el proceso de recolección y trituración, preparar este residuo. El agregado está disponible, el asfalto está disponible, pero el contratista tiene que producir la mezcla asfáltica, pero no tiene suficiente plástico, ¿verdad? Ha pasado, ¿verdad? Que en su momento un caso, ¿verdad? Que se habían comprometido al 2%, colocar 2% de plástico en la mezcla, pero no hubo forma de llegar porque no, ¿verdad? No se recolectaba, y esto con convenio con la municipalidad donde estaba colocando, el gobierno local y demás. Entonces tuvo que usar menos. Y ese ha sido realmente lo que nos cuesta. Este proceso, digamos, ahora, que vengan otras, estas que empresitas, ¿verdad? Que les decía, que se están montando, donde ayudan a recolectar y a procesar o preprocesar, ¿verdad? Para que en el momento, como para tener disponible en demanda, una vez que el contratista requiera el residuo, es un cambio importante, pero la mayor dificultad que se ha tenido pensando en reaprovechar más este material es el proceso de recolección, digamos, y molienda del residuo. Perfecto. A ver, y otra duda que me surgió, naturalmente también desconozco la legislación o las definiciones allá en Costa Rica, pero manejan ustedes como, ya sea como país, como área o algún organismo, algún indicador ambiental que se utilice para evaluar si una mezcla asfáltica se puede considerar realmente sostenible? O sea, ¿es el 2% por un tema técnico o hay alguna definición? ¿Cuándo una mezcla asfáltica es sostenible y cuándo no, digamos? ¿Hay alguna definición al respecto? No, señor, no, Ya, señor. Este 1 o 2% realmente ha sido por la limitación. Hemos querido usar más porque a nivel de laboratorio hemos demostrado que un poquito más todavía funciona o ha funcionado, pero la limitación ha sido, ¿verdad? Este proceso, recolección del residuo y tenerlo disponible para ya colocar grandes tramos importantes de carretera. Como decía, ¿verdad? Ahorita está pasando la normativa a nivel del ente regulador acá para contar, ¿verdad? Con las declaraciones ambientales de producto y demás. Entonces la idea es que ahí empiece ya al menos a ver una etiqueta, ¿verdad? La producción de esta mezcla asfáltica consumió o generó tantos kilos de CO2 o algo así equivalente, pero a la fecha eso no existe. Pero realmente que yo diga que esta mezcla es más sostenible es básicamente porque estamos reaprovechando un residuo, pero no es que tenga un número, ¿verdad? Que como un indicador, un índice realmente como tal. Eso no lo tenemos, ¿no, señor? comprendo. Gracias, José Pablo. Gracias, Alejandro, por tu consulta. También tenemos a José Tejer, que está ahí con su mano en alto.
Adelante, José. Bueno, buenos días. Aquí todavía con frío. Agradecer a José Pablo, excelente presentación, muy acorde a lo que están haciendo también en el comité permanente, encabezado con Alejandro, está Manuel y está el mismo Leonardo, Comité Permanente de Sostenibilidad e Impacto Social del ACSEI. Y esta pregunta es un poco más abierta, no tan técnica, sino más para José Pablo y el comité, ¿no? Y es, más o menos ya Alejandro lo estaba profundizando de alguna otra manera, es como las instituciones de ingeniería a nivel de todo el hemisferio acá en las Américas, o sí, en las Américas, sin necesidad de ser miembro, ¿no? Por el ACSEI es un consorcio de universidades, pero siempre estamos abiertos a no exigir membresía para acciones como las que estamos haciendo acá. Entonces, ¿cómo se podría colaborar a partir de lo que tú estás hablando, José, y el comité, de forma estratégica para adoptar estos materiales sostenibles o este know-how de lo que estás transmitiendo, pero que los demás países lo puedan tomar o instituciones, ¿no? De ingeniería y de esta manera poder maximizar ese impacto social, ¿no? En las comunidades, ¿no? Entonces, esa sería como una primera pregunta y la otra sería, ¿cuál sería el papel o cómo puede ayudar el comité permanente que tenemos nosotros en adoptar estos know-how? Porque está el ejemplo de José Pablo, pero hay muchísimos más ejemplos que están acá que cada día son más innovadores y bueno, y el impacto social es evidente, pero muchas veces o casi nunca llega el mensaje, ¿no? Entonces, ese sería más o menos mis consultas o preguntas disparadoras, ¿no? Sí, aquí no sé si más bien Alejandro, como cabeza, quiere más bien responder primero, como cabeza del subcomité, quiere comentar algo, si no yo igual menciono, pero No, menciona a José Pablo y ahí yo puedo después complementar. ok, ok. Bueno, me parece, ¿verdad? Que al menos inicialmente esfuerzos como este, como usted dice, José, aquí a nivel de la región se ha hecho muchísimo. De hecho, a mí me enorgullece muchísimo porque realmente Latinoamérica en muchos de estos temas ha ido en la punta de lanza, ¿verdad? Se han probado muchas cosas. Y yo conozco, ¿verdad? Mi colega Manuel, pues trabaja en esto, de la universidad donde está Leonardo también, ¿verdad? Han trabajado en este tipo de cosas. Muchos de los países, ¿verdad? Aquí hablamos de Bolivia, Perú, Argentina, conozco, en Uruguay. Aquí a nivel de la más centroamericano también hay varios países que han venido trabajando con Panamá. Se ha hecho este tipo se ha investigado este tipo de materiales, con Salvador también. Entonces realmente hay muchas experiencias, conocemos la dificultad, pero también tenemos, a pesar de que tenemos diferencias en climas, en ubicaciones, también tenemos muchísimas similitudes, ¿verdad? En cómo nos manejamos, cómo nos administramos. Entonces me parece, ¿verdad? Que tener un foro donde podemos recolectar o recopilar toda esta información y generar ¿verdad? Este repositorio, toda esta experiencia, pues nos permite, bueno, primero que todo, conocer qué han sido las dificultades, qué no deberíamos hacer y más bien qué línea podemos ir tomando para ir mejorando estos procesos. Y yo creo que aquí el ACSEI podría ser importantísimo, este subcomité, tal vez generando, ¿verdad? Tal vez inicialmente a nivel regional, ¿verdad? Pero hasta recomendaciones, eventualmente hasta especificaciones, ¿verdad? Que podrían guiarnos a los que están empezando más bien en estas líneas, qué línea seguir, ¿verdad? O de dónde partir. Pues yo creo que este es un foro importantísimo para tanto el Congreso como tal, ¿verdad? Como estas oportunidades para ir conociéndonos mejor y qué es lo que estamos haciendo, porque eh, una de las limitaciones, y yo creo que esto nos hemos dado cuenta en el subcomité, es que tal vez muchos estamos haciendo cosas parecidas, pero no lo sabíamos, ¿verdad? No nos hemos dado cuenta. Entonces, esto, ¿verdad? Al menos nos permite hacer esos enlaces y hasta trabajar juntos, ¿verdad? Inicialmente tal vez investigaciones conjuntos, pero luego, ¿verdad? Ir viendo a ver cómo podemos colaborar más y más. Don Alejandro. Sí, ahí complementando justamente lo que indica José Pablo, nos hemos ido dando cuenta de iniciativas que son muy similares e incluso algunas complementarias, y en particular el subcomité de investigación de nuestro Comité de Sostenibilidad e Impacto Social
ha sido un muy buen espacio para visibilizar primeramente y también para poder compartir estas iniciativas. Y ahí me gustaría quizás que Leonardo, en su rol de quien está liderando el subcomité de investigación, pudiera comentar de, de cuál ha sido el propósito que en el fondo es generar una red. ¿Ah? Y de esa red de colaboración, primero haciendo un levantamiento, etcétera, quizás ahí, Leonardo, tú podrías complementar porque en rigor lo que yo diría que ya se está haciendo, probablemente podemos seguir ampliando a otros países que quizás todavía no están presentes activamente en esta iniciativa, pero ya teniendo este espacio, la verdad que es un tremendo paso el que podemos dar desde el propio comité. Gracias, Alejandro, por el pase. De- Efectivamente, o sea, tal como menciona Alejandro y también como menciona José Pablo, desde un punto de vista más específico, como es conformar documentos de trabajo, documentos de apoyo para Latinoamérica, digamos, en virtud de las experiencias regionales, las experiencias propias de cada uno de los países, nos hemos ido redescubriendo en virtud de la colaboración que estamos teniendo dentro del comité, algunas iniciativas que hemos venido trabajando y que son muy parecidas, ¿vale? Y en este sentido, el subcomité de investigación ha tenido la iniciativa de querer formalizar esta posible unión y colaboración a partir de una red de investigadores en el ámbito de sostenibilidad e impacto social, a partir de un registro en donde se ha invitado a todos los miembros del comité y a todos los miembros del ACSEI, a que se incluyan, a que se integren cuáles son sus líneas de trabajo, de tal manera de poder identificar cuáles son estos, digamos, temas comunes en donde podríamos de alguna manera contribuir a la mejora del know-how en América Latina y de alguna manera poder avanzar hacia documentos que de alguna manera describan lineamientos que podrían aplicarse en algunos contextos, en algunos países, de tal manera de efectivamente no redescubrir la rueda, sino avanzar en ella. Y en eso, digamos, es lo que estamos avanzando actualmente, junto con la transferencia que se viene dando por este tipo de iniciativas, como son los webinars, en donde busca también la difusión de estas acciones hacia el resto y que también se vayan siendo como un punto mediático en donde también atraigamos a nuevas personas y a nuevos posibles futuros investigadores o personas que quieren formarse en la investigación a que se integren en esta red para posteriormente poder trabajar en conjunto. Vale, gracias, Leonardo. Alejandro, ¿está ahí Sí, solo con la mano va. arriba? Sí, para complementar claro, permanentemente, como dijo José Texier, claro, el Comité Permanente de Sostenibilidad e Impacto Social, la idea es que durante el año vaya abordando este tipo de iniciativas y otras que permitan ir visibilizando, complementando, compartiendo casos de éxito, también casos de no éxito para ir aprendiendo. Pero yo diría también que probablemente va a haber un hito, o debiera ser un hito importante, la multiconferencia. Cada multiconferencia que se realiza, porque obviamente la multiconferencia convoca una participación muy relevante de académicos, de académicas, de diferentes países, y de países que no necesariamente hoy día forman parte de esta iniciativa, de este comité y del subcomité. Entonces también ahí es como aprovechar de pasar el aviso y el encargo. Me parece que este tipo de iniciativas, claro, debieran tener un espacio para poder visibilizarse en la multiconferencia. Sin duda, sostenibilidad, hoy día cuando conversamos al interior del comité, pero también en nuestras propias instituciones de educación, es un elemento común. Hay instituciones que están más avanzadas, hay otras que están más atrás, y me parece que un espacio común, además de este comité, es la posibilidad de que en la multiconferencia se puedan visibilizar todo el trabajo que se ha venido desarrollando ahí durante el año, digamos, como de julio a julio de cada año, para poder relevar y poner en valor las colaboraciones, las contribuciones que se hacen en el marco
de este comité. Y naturalmente también, y no tengo ninguna duda que así va a ocurrir, la posibilidad de que se comiencen a desarrollar trabajo, desarrollar artículos, por ejemplo, o la posibilidad de postular a proyectos conjuntos para poder apalancar recursos en el marco de una temática que convoca, como por ejemplo esta que estamos presenciando el día de hoy. Perfecto, muchas gracias ahí. Estuvo interesante la consulta de José. Hay harto diálogo, debate, así que muy bien. Muchas gracias por la consulta, José. Tenemos también una consulta, José Pablo, por el chat. Pablo LA, no, así se identifica, dice: buenos días, mi consulta es la siguiente. ¿Qué innovaciones o tendencias futuras se están explorando en el campo de los materiales sostenibles para el asfalto? Yo, tal vez, ¿verdad? En la experiencia de nosotros, parte a lo que estamos yendo, hablaba ahorita de, por ejemplo, biopolímeros, pero eso es más bien empezar a aprovechar residuos de industria, ¿verdad? Pensar inicialmente, hablamos de biopolímeros, ¿verdad? Para empezar a generar algún tipo de bioaceites o eventualmente hasta llegar a los bioasfaltos, que sabemos, ¿verdad? Que eso, para eventualmente, el asfalto es de los materiales que mayor impacto tienen, pero es el centro de la mezcla fáltica. Entonces, llegar eventualmente a sustituir, tal vez no por completo este material, ¿verdad? Pero complementar parte o sustituir parte del asfalto con un material, eh, digamos, de una fuente renovable, ¿verdad? Que yo pueda producir sin tener un impacto o una huella tan grande en el ambiente, yo creo que puede ser de las tendencias. Eso es complejo, pero me parece que también hacia allá podemos ir, ¿verdad? Nuevos materiales, ¿verdad? Y materiales más limpios. Perfecto. Muchas gracias. Estamos ya en el tiempo, nos pasamos un poco, pero bueno, las consultas estuvieron muy interesantes y las consultas son interesantes cuando las exposiciones también son interesantes. Así que muchas gracias, eh, José Pablo, por tu presentación. Eh, para cerrar, les vuelvo a recordar que este es nuestro primer webinar eh, del Comité de Sostenibilidad e Impacto Social de la ACSEI. Y esperamos en los próximos días, las próximas semanas, estar anunciando nuestro segundo webinar que lo estamos organizando para el mes de enero. Y así sucesivamente vamos a ir eh, avanzando hasta llegar a la multiconferencia queremos, ahí nuestra idea es poder llegar con unas 3 o 4 webinar antes de esta multiconferencia que es el próximo año. Así que nuevamente les agradezco a cada uno de los que están acá por su tiempo, agradezco nuevamente a José Pablo también por haber aceptado esta invitación y nos estamos viendo entonces en una próxima conferencia. Que estén muy bien y quedamos ahí en contacto. Por Gracias. última cosa que se me escapaba, bueno, los certificados se van a estar enviando de asistencia, se van a estar enviando la próxima semana por parte ahí de la organización del ACSEI. Y también estaremos colocando los webinars en YouTube, en el canal de sostenibilidad e impacto social. Y la página web será el punto de encuentro del comité de todo lo que ustedes van haciendo para que los expertos o el que quiera trabajar el tema pueda conectarse rápidamente y como decía Alejandro, el punto de encuentro como todos los años va a ser la multiconferencia y seguramente pues ustedes anunciarán pronto en conjunto con lo que vayamos trabajando internamente qué acciones van a hacer en Chile, pero bueno, será a través de la web y de los correos que ustedes van tomando nota para comunicar. Entonces, nuevamente gracias, ¿no? Muchas gracias, que tengan una buena jornada. Muchas gracias. Bonito día, Muy bonita tarde. bien. Luego, gracias a todos.